Saludos amigos, con ustedes una entrega más de Consulta Participativa, el programa que en esta ocasión sí preparamos Jessica y yo, porque Jessica estuvo media enfermita, para llevarlo a todos ustedes, siempre con la intención de que nuestro contenido resulte de interés, resulte un contenido que aporte algo a la sociedad, a toda la sociedad y a ustedes, nuestros amigos que nos sintonizan a través de Carivisión, Canal 26 de Claro y el TIS y 22 de Aster. También en nuestra transmisión directa a través de Facebook. Y a ustedes amigos allá en los mares, nuestros amigos que nos siguen internacionalmente, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Y es nuestra expectativa que entendamos lo que siempre hemos dicho y lo que queremos llevar al ánimo de todos los hombres del mundo. No la mates, cuídala. Nosotros queremos y estamos haciendo un esfuerzo, simplemente con menciones y llevando temas que tengan que ver con la preservación de la vida, de la integridad de la pareja, para que la violencia de género no siga aumentando y que ese flagelo que divide la familia, deja hijos huérfanos, mujeres viudas, hombres muertos por suicidio. Recordarle siempre que ella, la mujer, es madre, es tía, es amiga, es prima, es sobrina, es nieta y sobre todo quiere ser abuela. Recordarte, amigo, que ella cuida tu sueño y alegra tu despertar. No la mates, ámala, protéjala, ayúdala, respáldala. No eres su dueño. Por favor, no la mates, cuídala. Amigos, como les decía anteriormente, tenemos un programa especial con dos invitados especiales. Por este motivo, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Y para aprovechar el tiempo y para llevar el contenido de nuestro programa en extenso, retornamos de inmediato con nuestros invitados. Amigos Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, ofrecen servicios de asesoría financiera, igualas contable, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su empresa o negocio tiene que ir en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, en el kilómetro 10,5 de la Torre Atalaya del Mar, en la suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a través de su dirección electrónica delioolivares@hotmail.com. Contacte a Olivares, Cabrera y Asociados para que la curva de valores de su negocio vaya en forma ascendente. Amigos, y recordarle que ya no hay por qué ocultar su sonrisa. La doctora Lourdes Sarina Opperman está presta a auxiliarle en todo lo que tiene que ver con la estética de su sonrisa y su salud bucal. La doctora Lourdes Sarina Opperman ofrece los servicios de ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontología pediátrica, estética dental, implantes dentales, coronas, puentes, en fin, todo lo que tiene que ver para la reconstrucción y la salud bucal lo ofrece la doctora Lourdes Sarina Opperman. La doctora Lourdes Sarina Opperman tiene su gabinete en la Max Enrique Sureña, número 27, en el segundo nivel de Plaza Román en Naco, y trabaja exclusivamente por cita. La doctora Opperman está en el teléfono 809-846-0582. También puede concertar su cita con la doctora Opperman a través de su dirección electrónica doctoraopperman@gmail.com.
no oculte más su sonrisa. Llame a la doctora Hopperman. Bien, amigos, como le habíamos dicho hace un momentito, tenemos esta tarde dos invitados importantísimos. Una porque es profesional de la medicina con una especialidad a la que todos en un momento dado recurrimos, que es el dolor. Y la otra, un abogado que está llevando un caso que realmente conmocionó e hirió a toda la sociedad dominicana. Nos referimos a la doctora Autea María Javier, a quien damos la bienvenida, y al doctor José Martínez Hopperman. Bienvenidos a Consulta Participativa. Buenas tardes. Doctor, como es costumbre, vamos a iniciar con la dama. Como corresponde. Pero aquí, doctor, cuando el invitado es un caballero, Jessica hace la primera pregunta. Hoy, como la iniciamos con la invitada, yo voy a hacer la primera pregunta, que resulta casi tonta. Pero, doctora, ¿qué es lo que es el dolor? El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable asociado o no a un estímulo doloroso que provoca un daño en los tejidos que puede ser real en el momento que ocurre el trauma o posteriormente, un daño potencial posterior que se presente. ¿Hay dolores inventados? Yo pienso que uno no puede decirle a un paciente que no tiene dolor. El paciente que dice que tiene dolor hay que investigarlo bien y creerle siempre. Doctor, usted sabe que mayormente las personas pues van al médico porque tienen un dolor, pero muy pocos diferencian cuando es un dolor crónico, cuando es un dolor agudo y no se tratan correctamente por la misma falta de información. Díganos en qué consiste el dolor crónico y cuándo se entiende que la persona lo está padeciendo. Un dolor crónico es cuando el dolor ya tiene más de 6 meses. El paciente tiene un dolor de más de 6 meses. Si es por debajo de los 3 meses, es un dolor agudo. Pero ni siquiera debe llegar a los 3 meses el paciente. Debe tratar de ir al médico especialista en manejo del dolor desde el inicio y no medicarse por él mismo, porque le puede hacer mucho daño. Doctor, y en aquellos casos en donde la persona va al médico, se trata, termina su tratamiento, pero aún continúa con el dolor y muchas veces es peor que como inició. ¿A qué se debe esto? Una vez que el paciente ha ido donde su médico especialista, el médico especialista no ha podido manejar el dolor del paciente, es bueno que lo refiera a una clínica de manejo del dolor. ¿Existen esas clínicas? Existen las clínicas de manejo del dolor. Bueno, eso sería bueno como aclarárselo un poco a los amigos televidentes, porque hay una tergiversación del asunto de las clínicas del dolor, porque hay ciertos consultorios por ahí o clínicas que, aprovechando ese título de clínica del dolor, ofrecen servicios que nada tienen que ver realmente con patologías y con dolores crónicos, sino que son paliativos, doctora. Es así, ¿no? Está la parte paliativa, el manejo del dolor con medicamentos, terapia física, y está la parte intervencional, que son procedimientos dirigidos al punto exacto del dolor, son dirigidos por un aparato de rayos X, se va al punto exacto donde el paciente tiene el dolor. A propósito de eso, yo le voy a pedir a nuestro señor director que nosotros tenemos unas imágenes ahí, doctora, y tenemos unos tipos de dolor que yo quisiera que por favor usted nos explique. No, yo quiero que vayamos con la imagen número 2, por favor, director, para que me hable del dolor facetario. ¿Qué es el dolor facetario? El dolor facetario es el dolor más común a nivel de la región del cuello y de la espalda. El paciente cuando tiene dolor de espalda piensa siempre tengo una hernia, pero el dolor facetario es un dolor con los movimientos del cuerpo. Se localiza a nivel del cuello, si es a nivel cervical, y no baja hacia al miembro superior, no baja hacia las extremidades, hacia los brazos, se queda ahí en esa área. Es el dolor más común, no se debe pensar en hernia. A nivel lumbar también, a nivel de la espalda, es el dolor más común, no es una hernia, es un dolor que llega al glúteo y no baja la pierna. Pero este podría generarse por estrés a lo mejor. Por estrés, por tensión de los músculos y tendones, puede ocurrir un dolor facetario. Yo quisiera
saber cuáles son las patologías en las que más se presenta el dolor crónico, porque evidentemente uno tiene su cuerpo, pero hay en lugares en donde el dolor crónico pues es más fuerte o se intensifica más o es más común en esas partes. El que se observa más frecuentemente es el dolor de espalda, en la parte no oncológica. El dolor de la espalda a nivel del cuello es muchas veces por el trabajo que realiza la persona, el paciente. Es por el estrés, el dolor de la parte del cuello. El dolor de espalda, una persona que no se cuide, que no haga ejercicios, que realice movimientos bruscos, que el trabajo sea con pesos pesados, puede tener dolor de espalda. Es lo que lleva al paciente más frecuentemente a consulta. Doctora, en esto del dolor facetario es que se hacen las infiltraciones de faceta. Sí. Explique en qué consisten esas infiltraciones, qué tipo de medicamentos se infiltran. Para las infiltraciones de faceta, yo busco primero con el examen físico del paciente, demuestro que es un dolor facetario, un dolor que es con el movimiento del cuerpo del paciente. Localizo mi articulación de la faceta por la imagen. A nivel, ese es por ejemplo una imagen del cuello, un bloqueo facetario. Se dirige la aguja, que se ve por ahí, no sé si la pueden visualizar, a la articulación de la faceta. Se realizan 3 niveles y se colocan esteroides y anestésico local. Si el paciente ya mejora el dolor, puede durar 1 año sin dolor. Ya lo que habría que hacer es darle calor a la raíz nerviosa y puede durar hasta 3 años sin dolor facetario el paciente. Esto podríamos decir que es también lo mismo que las infiltraciones epidurales. No, una infiltración epidural se utiliza cuando el paciente tiene una hernia, ya sea cervical o lumbar. Tenemos una imagen ahí, la número 3, de las infiltraciones epidurales. Vamos a ver si la doctora nos puede explicar. Aquí vemos, esta es una imagen de la columna lumbar de la espalda baja. Un paciente con hernia, podemos ver en la parte media, lo que se ve en negrito es la aguja. Aquí se puede ver la importancia de realizar los procedimientos dirigidos por imagen. Ya los procedimientos para dolor no se deben realizar a ciega, porque me voy directamente al punto donde el paciente tiene la hernia, que es la compresión de una raíz nerviosa, y con la aguja coloco mi medicamento directamente en la raíz. Antes se hacía ciega, pero ya no se recomienda que las infiltraciones epidurales sean realizadas ciegas, deben hacerse por imagen para más eficacia. Entonces, doctora, esto quiere decir que ya el tratamiento del dolor a nivel patológico es más técnico, más directo. O sea, eso no es de que tómate un analgésico de 500 miligramos ya. No, ya no. Y también menos doloroso porque tú no tienes que someter a una persona a cirugía. Eso mismo es el punto, le evita la cirugía a muchos pacientes. Lo ideal es hacerle la infiltración epidural si la compresión no es quirúrgica, porque si ya el paciente tiene cambio de evacuación, de incontinencia urinaria, ya eso es algo quirúrgico, pero le evitaría la cirugía al paciente, una infiltración epidural. Bien, doctora, ¿y el bloqueo nervioso para paliar el dolor, para amortiguar el efecto del bloqueo nervioso periférico? Explíqueme eso. Los bloqueos nerviosos periféricos son bloqueos que se realizan, por ejemplo, un paciente que haya tenido, por ejemplo, una fractura en la mano. Se le pueden hacer bloqueos las raíces nerviosas de la mano, en el pie también. Están también los bloqueos, por ejemplo, un paciente que tenga cambios en la extremidad luego de un accidente, se le puede hacer un bloqueo de ganglio estrellado, que es a nivel del cuello, que le cubre toda la extremidad. Bloqueo nervioso es colocar el medicamento directamente en una raíz. Aquí tenemos un bloqueo nervioso. Ah, sí, el bloqueo intercostal. Este bloqueo se realiza a pacientes que han tenido trauma, que con ese trauma tienen fracturas de la costilla o tienen un tumor a nivel de pulmón y mediastino de esa área. Se le puede infiltrar medicamentos en las costillas y eso le va a evitar el dolor al paciente y la recuperación más rápida, por ejemplo, de fractura de costillas. Doctora, hay dolores en el cuerpo con origen desconocido, como es el caso de la fibromialgia. ¿En qué consiste y cómo esta se puede originar? La fibromialgia es un dolor generalizado en el cuerpo que tiene el paciente. Se localiza frecuentemente a nivel de diferentes partes. Tiene unos puntos que son unos puntos que se llaman puntos gatillos, que son puntos específicos que se le palpan al paciente y produce dolor. Al palpar esos puntos musculares, se buscan 18 puntos. Si el paciente tiene 11 puntos positivos,
se dice que el paciente tiene fibromialgia, si tiene esos puntos de dolor positivo. La fibromialgia se está investigando mucho actualmente, no hay una causa específica. El paciente con fibromialgia sufre mucho de depresión, tiene ansiedad, falta de sueño, afecta mucho la vida del paciente. ¿Y cómo esas personas se tratan? O sea, ¿cómo esas personas se tratan? ¿Con medicamentos? Medicamentos, infiltraciones musculares, infiltración de los puntos dolorosos o puntos gatillo ayudan mucho a estos pacientes. Doctora, ¿es cierto que hay un síndrome del músculo o del miembro perdido? O sea, explíqueme eso. El síndrome del miembro fantasma, este es un síndrome que ocurre en pacientes que han sido amputados, que le han quitado una extremidad, sea del brazo o del miembro inferior. El paciente siente mucho dolor quemante, punzante y siente como si tuviera su extremidad aún. Esto se puede manejar haciéndole una infiltración al paciente del plexo lumbar. ¿Y a nivel psicológico? A nivel psicológico debe ser manejado por un psicólogo. Yo manejo la parte del dolor. Debe ser manejado por un psicólogo y también por un fisiatra, debe ser manejado el paciente. Esta aquí es una muestra de esto, ¿no? O sea, Sí, un bloqueo del plexo lumbar. Vemos la agujita, se va donde pasan las raíces nerviosas que mandan la señal de dolor hacia el miembro inferior o pierna. Ahí coloco mi medicamento, esteroide y anestésico local. También puedo dar radiofrecuencia, que es dándole calor a las raíces nerviosas y el paciente deja de sentir esa sensación en la pierna o puede ser en el brazo. ¿Cuál de los procedimientos para el dolor es el más caro o el que pudiera dejar otras secuelas dolorosas en su implementación, en su aplicación? El procedimiento más caro. Sí. Bueno, por ejemplo, paciente, pero no dejando secuelas. Un procedimiento para dolor que se realiza es la colocación de un neuroestimulador. Es lo último que se está usando para dolor neuropático crónico. La mayor indicación es pacientes que han sido sometidos a cirugía de columna. Se le coloca un cablecito dentro de la columna, hay una imagen por ahí, con una batería. En vez de sentir dolor el paciente, la batería lo que le va a mandar una sensación de masaje en el área que era el área del dolor. No, ese para acá. Este es el neuroestimulador. Sí. La terapia está implantable, ¿verdad? Ese es un paciente que se le implantó la terapia. O sea, ¿cuándo se usa la bomba de morfina? La bomba de morfina se utiliza en pacientes con cáncer que están haciendo uso de mucha cantidad de opioides vía oral. Tienen todos los síntomas que provocan los opioides, de somnolencia, tienen problemas para evacuar el paciente. Se decide colocar la bomba de morfina, se coloca en la parte anterior del abdomen, todo se hace dirigido por imagen. La bomba puede ser de 20 o 40 cc, se llena de morfina y el paciente se rellena la bomba de cada 3 a 6 meses con una cantidad mínima de morfina porque va directo a la raíz nerviosa, el paciente no tiene dolor. También la bomba de morfina se puede rellenar de baclofen, que es para pacientes que han tenido accidente y quedan con mucha espasticidad, quedan muy rígidos. Ayuda a la bomba de baclofen con esto, que es un relajante muscular. Perdón, cuando hablamos ahorita de costos, lo que quería decir es lo siguiente. Los pacientes de las clínicas del dolor, ¿son pacientes admitidos por largos periodos de tiempo o son pacientes que asisten simplemente para tomar un procedimiento o para aliviar el dolor en un momento específico? Depende de la patología del dolor. Pacientes oncológicos son pacientes que uno tiene que ver cada cierto tiempo, sea que tengan o no la bomba de morfina. Ya pacientes, por ejemplo, una hernia lumbar que se le realiza un bloqueo epidural, uno le da una cita a ver cómo sigue el paciente, pero normalmente el paciente lo sigue su médico de cabecera. Bien. Doctor, en el caso de las migrañas, que atacan mucho a las personas. Sí, es muy frecuente. Adicional a las pastillas tradicionales que uno suele tomar, ¿hay algún otro tratamiento? Sí, se pueden también a los pacientes con migraña hacerle infiltraciones a raíces nerviosas. Por ejemplo, si es una migraña en la parte posterior del cráneo, se le puede hacer un bloqueo del nervio occipital, que le late aquí, el paciente como que le late. Sí. Se puede hacer también bloqueo de glosofaríngeo, bloqueo del nervio esfenopalotino, que se puede hacer por vía nasal. Se puede utilizar infusiones de ketamina también en los pacientes, que es un anestésico y con muy buenos resultados. Bien, doctora. Creo que nuestros televidentes han quedado edificados con respecto al tratamiento del dolor, los diferentes tipos de dolor que hay.
especialmente la migraña, que es uno de los padecimientos más comunes, ¿no? Hay personas con migraña que ni van al médico. Cualquiera le dice, tómate una migradoricina, que esto, que lo otro. Doctora, nosotros tenemos que hacer un programa más extenso. Y le voy a pedir que pues acepte una nueva invitación para que usted nos explique en extenso todos los otros procedimientos que hay para calmar el dolor. Encantada. Y la invito a que no se me vaya, permanezca con nosotros para que escuchemos al doctor José Martínez Opperman en nuestra próxima entrevista. Volvemos de inmediato. Amigos, hemos querido invitar y hemos invitado, y gracias al doctor José Martínez Opperman por aceptar nuestra invitación para compartir con ustedes algo que nos llenó, hay que ser honestos, las redes sociales de preguntas, WhatsApp, nuestro correo electrónico, los correos de consulta participativa. El doctor Opperman, como de todos es sabido, es el abogado de la familia de la asesinada joven embarazada Emily Peguero. Y hay una confusión a nivel general y que pudimos confirmar mayormente con todas las preguntas que nos han hecho ustedes, amigos televidentes, en cuanto al paso que se dio con uno de los coimputados del caso. Doctor, bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera que usted, en extenso, si es posible, y sin interrumpirlo, porque yo también voy a hacerle unas cuantas preguntitas que me han pedido que le haga, nos explique en qué consistió y por qué el famoso boli, después de estar acusado de ser cómplice y ocultar el cadáver de Emily Peguero y de habérsele dictado medida de coerción y aumentársela a 3 meses más, se hace un acuerdo con él. Adelante, doctor. Lo primero que tenemos que aclarar es que la palabra acuerdo no es la correcta. La palabra correcta es la aplicación de un criterio de oportunidad facultativo del órgano persecutor de la política penal del Estado, que es el Ministerio Público, y en el caso de los asuntos complejos, como el caso de Emily Peguero, por mandato del artículo 370 del Código Procesal Penal, pues esos criterios de oportunidad que son facultativos del Ministerio Público deben pasar por el sedazo y la autorización de la jurisdicción, es decir, del juez de la instrucción en este caso. Nosotros, como defensa y acusadores en representación de las víctimas de este proceso, pues presentamos un documento firmado conjuntamente con Simón Bolívar Ureña Almanzar y su abogado, donde no presentábamos objeción a que el Ministerio Público aplicara a Simón Bolívar Ureña Almanzar un criterio de oportunidad que consiste en desechar la pena que él pudiera haber recibido por la colaboración que él daba referente al proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio Público entiende, y así lo entendemos nosotros y estamos contestes con eso, que Simón Bolívar Ureña Almanzar era más útil para el proceso como un testigo a cargo, un testigo presencial y vivencial de las cosas, que como un coimputado que enfrentaría una pena mínima de 2 años. Y es ese realmente el espíritu del artículo 370 cuando habla sobre la aplicación del criterio o principio de oportunidad. Dice, el juez a la hora de valorar o a la hora de aplicar este criterio debe verificar que la pena que va a desechar, es decir, la pena que no va a perseguir por la aplicación del criterio de oportunidad es menor referente a la pena que esa persona, beneficiaria de ese criterio, está ayudando al Ministerio Público a conseguir en contra de otras personas para detener la actividad criminal o para esclarecer los hechos que hasta ese momento no estaban claros. Y esa fue la función de Simón Bolívar Ureña Almanzar en esta etapa del proceso, que en virtud de ciertas amenazas que él tenía o visitas no consensuadas de algunos abogados, él sentía que su integridad física corría peligro y por esa razón se le presentó al tribunal una solicitud de
de auxilio judicial previo, que en este caso no es más que un anticipo probatorio, para conocer una parte del juicio antes de que llegara el momento, para que si mañana muere, si desaparece, si puede olvidar algún detalle, pues eso pueda repetirse en el juicio como si hubiese ocurrido en ese momento. Y entonces recreamos esta parte del juicio, esa audición de ese testigo a cargo, con todas las partes presentes y dirigido por la magistrada Isolina Peralta Contreras, donde Simón Bolívar Ureña Almanzar, después de mucha resistencia y de muchos incidentes, necios y no tan necios, pues logró entonces prestar su testimonio y declaró y aclaró todo lo que sabía referente al asesinato y ocultamiento del cadáver de Emily Peguero del Carmen. Doctor, una de las preguntas que más se repitieron a través de nuestras redes sociales fue la siguiente. Este criterio de oportunidad que consigna el artículo 34 del Código Procesal Penal, del Código Penal Dominicano, exonera el hecho de que el boli ocultó el cadáver y transportó el cadáver. No, de hecho, O sea, parte del documento que recoge las obligaciones tanto del Ministerio Público como de Simón Bolívar Ureña Almanzar, que se suscribe, lo explica claramente. Él reconoce y admite haber participado en el traslado y ocultamiento del cadáver. Porque para aplicar un criterio de oportunidad, primero hay que asumir la responsabilidad. Él asume la responsabilidad y colabora con la investigación. Es ahí donde aplican esas condiciones de ese artículo que tú mencionas, que establece los términos generales del criterio de oportunidad, y una de las consecuencias de la aplicación del criterio de oportunidad es la extinción de la acción penal. Y esa extinción de la acción penal da como pie que ya él no es imputado del proceso, porque jamás pudiera una persona tener esa doble calidad de imputado y testigo. O tú eres imputado o eres testigo, pero no puede ser las dos cosas. Pero y el daño a la sociedad que hizo este individuo. Perdón. No. Mira, realmente sobre eso, conjuntamente con el órgano persecutor del Estado, el Ministerio Público, nosotros como abogados de las víctimas y las víctimas como tal, entendimos que bajo un análisis imparcial, justo, de la participación de esta persona en la ocurrencia de esos hechos, determinamos que su participación claramente era ocultamiento de cadáver. Y el ocultamiento de cadáver está penado en el Código Penal Dominicano con una pena mínima de 6 meses y máxima de 2 años. Es decir, que a la hora de la aplicación del criterio de oportunidad, nosotros entendimos que aún estábamos desechando esa pena o esa posible condena. Ya ese imputado había cumplido por lo menos en prisión preventiva el mínimo de la pena imponible para el delito. Que estos fueron los 3 primeros meses y los otros 3 meses que la... Es decir, que no es cierto que él se fue sin castigo. Claro. Doctor, ha generado mucha incertidumbre por parte de la sociedad el que hayan dejado a Bolívar en libertad antes de conocer el juicio de fondo. Por su vida también, por el hecho de que pudiesen a lo mejor atentar contra él, matarlo, o porque éste pudiese irse del país. ¿Existen algunas garantías que tomen en cuenta la justicia a los fines de preservar la vida de esa persona y también de que él no salga? Todo lo que el procedimiento establece para garantizar que esa prueba, que es lo que él se ha convertido en este momento en una prueba del proceso, pueda ser utilizado en el momento procesal oportuno, ya se hizo. Por eso te decía que se recreó esa parte del juicio, que es esa audición de ese testigo a cargo, y ya ese anticipo probatorio está listo, consumado. Es decir, que es la única vía que tenía el Estado Dominicano, a través del órgano persecutor y el Código Procesal Penal y la justicia, para evitar que esa persona pudiera perderse su testimonio por olvido, por abandono del país o por su desaparición física. Esta fue la famosa presentación previa. Esa audición de ese testimonio previo que se hizo a través de un anticipo probatorio. Ok. Doctor, el boli, imputado, testigo ahora a cargo.
Jessica pregunta, bueno, las garantías que le ofrecen al boli para conservar su vida, su integridad física. Si algo yo pedí a la familia de Emily Peguero como contraprestación por mis servicios, fue evitar caer en el populismo penal. Ese populismo penal nos lleva a perseguir personas que tal vez no tienen gran participación en un hecho. Sin embargo, frente a la opinión pública, frente a una visión que no es técnica jurídica, pudiera parecer que sí, pero para nosotros los abogados no. Es por esa razón que yo les pedí a ellos que si queríamos justicia, teníamos que ser justos. Y ser justos es dar a cada quien lo que le corresponde y lo que se merece. Y utilizar las herramientas que el sistema nos pone a nuestra disposición para garantizar que los reales responsables de la muerte de Emily Peguero tengan en su contra un expediente firme, sustentado en pruebas lícitas y pertinentes, es realmente mi misión y mi visión en este proceso. Es por esa razón que prefiero 1000 veces a Simón Bolívar Ureña Almanzar libre, con un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público y la realización de un anticipo de prueba, donde estableció con claridad meridiana parte de la complicidad de Marlene Martínez en la ocurrencia de ese hecho. Prefiero 1000 veces a ese señor suelto y a los reales culpables de la muerte de Emily Peguero totalmente presos. Doctor, y por el hecho de Bolívar callar el hecho y ocultar el cadáver, ¿no lo hace cómplice? No. La complicidad está definida en los artículos 59, 60 y 61 del Código Penal Dominicano y establecen que cómplice es aquel que incita, facilita, presta los medios u ordena la comisión de un crimen. Por esa razón, darse cuenta que una persona cometió un ilícito y quedarse callado no necesariamente lo hace cómplice de un proceso. Lo que te hace cómplice del proceso es lo que ha hecho a Marlene Martínez cómplice. Y te lo describo fácilmente. Incitó a su hijo, con la palabra, a cometer el hecho. Le facilitó el apartamento. Se robó las evidencias del crimen. Los videos tanto de la finca, de los algarrobos, del aguacate de Moca, como del edificio del apartamento Don Luis en San Francisco de Macorís. Preparó una rueda de prensa para manipular la opinión pública. Totalmente falso. A sabiendas ya que el cadáver se encontraba totalmente en su poder. Eso es complicidad. Ahora, ¿cómo podemos decir que una persona pudiera ser cómplice por el solo hecho de que tiene conocimiento de un hecho? No creo que sea posible. Recuerden que la complicidad es previa a ocurrir el hecho, no posterior. Yo no puedo ser cómplice de algo que ocurrió. Yo puedo ser cómplice de algo que va a ocurrir. Entonces, se pudo comprobar y nosotros pudimos verificar de manera científica que Simón Bolívar Ureña Almanzar no tuvo participación en la ocurrencia del hecho, ni antes ni 16 horas después de la ocurrencia del hecho, que es cuando llega a la localidad a reunirse con Marlene Martínez por su llamado. Doctor, lo voy a leer textual. Que diga que Marlene tampoco es asesina, que ella es también cómplice, ¿por qué no le aplican lo del boli? Ella es cómplice, porque ella facilitó el apartamento donde murió Emily, ella incitó a su hijo a la comisión del hecho mediante afirmaciones de carácter verbal que fueron acreditadas al proceso mediante la declaración de Simón Bolívar Ureña Almanzar, quien refiere haberla escuchado hablar con Marlon Martínez y decirle que no le interesaba ese embarazo y que resolviera ese problema como fuera. En este caso, doctor, no se requiere la prueba de que ella estuviera en el lugar del hecho, para nada, de que ella participara conjuntamente con el hijo para en la ser muerte. Cómplice no hay que estar al lado del asesino o del que cometió el crimen principal. Ella sería como una autora intelectual. Basta con lo que sucede es que aquí la autoría intelectual no existe. Okay. Aquí existe la complicidad. Entonces ella es cómplice por esas razones, porque incitó la comisión del hecho, porque facilitó el lugar donde se cometió el hecho, porque ocultó las pruebas referentes al hecho en una clara acción de obstrucción de la justicia, y porque no solamente habiendo hecho eso y ya teniendo el cadáver en su poder,
manipuló la opinión pública para desviar la atención de la investigación. Eso es lo que la convierte en cómplice. Doctor, ¿pudiera el boli retractarse en una audiencia de sus declaraciones? Uno. Y dos, el boli, según los medios de prensa, según las notas de prensa, una de las primeras cosas que declaró ya en su condición de testigo a cargo fue que allá había muchísima gente metida en eso que no estaba en eso ni sabía de eso, según la prensa. No sé a qué se refiere eso que usted menciona, Que- pero sí le puedo decir que a lo que él hace referencia es al hermano de Marlene Martínez, que esa noche del 24, esa madrugada del 24 de agosto, pues aparentemente le recomendó a ella que entregara a su hijo. Pero sobre otras participaciones de otras personas, no tengo ninguna referencia en el interrogatorio sobre que esa afirmación sea correcta. Bueno, esto está publicado en uno de los periódicos de circulación nacional donde él dice esta palabra. Ahí hay muchas personas que no saben de eso. Dentro de los imputados. Exacto. Claro, porque él se refiere a la participación de Henry Martínez, lo ha hecho varias veces. Él podrá decir lo que entienda. Para mí la utilidad de él en el proceso ya fue cumplida, ya él prestó su testimonio. Mañana si quiere se le puede olvidar, mañana si quiere se puede ir de vacaciones o hacer lo que él quiera. Sin embargo, ya la prueba pertinente para el proceso está ahí, fue realizada con todas las garantías de derecho y será utilizada en el juicio de fondo para establecer la complicidad de Marlene Martínez. Doctor, partiendo de lo que usted me dice que es la complicidad y los ejemplos que me dio en base a Marlene, con el hermano de Marlene, no sería entonces cómplice del hecho. Nosotros, como abogados de la familia de Emely Peguero, no hemos presentado acusación ni querellamiento en contra de Henry Martínez hasta este momento. Por esa razón, no puedo responder tu pregunta de forma categórica, puesto que el Ministerio Público sí lo mantiene bajo medida de coerción en la imputación de asociación de malhechores, complicidad y ocultamiento de cadáver. En este caso, doctor, la expectativa de la parte acusadora, o sea, defensa y de parte acusadora, que son ustedes, es pena máxima para el autor material, en este caso Marlon, y pena máxima para Marlene. Es correcto, pero tenemos que establecer que cuando se habla de la complicidad, se aplica siempre la pena inmediatamente inferior al autor principal del hecho. Es decir, si a Marlon Martínez se le condena a 30 años, a Marlene Martínez se le condenará a 20 años de cárcel. Nosotros estaremos haciendo el esfuerzo mayor, como siempre, para que este proceso llegue a feliz puerto. Hemos estado confiados y seguiremos confiados del trabajo del Ministerio Público y sobre todo del Poder Judicial, porque aquí no solamente está en juego ejemplarizar por una niña menor de edad asesinada, embarazada por personas de su entera confianza. Aquí también está en juego la credibilidad y sostenibilidad del sistema de justicia dominicano. Doctor, eso suena muy bonito, la sostenibilidad del sistema judicial dominicano, pero precisamente a eso que usted expresa, el doctor Cándido Simó, abogado defensor de Marlene Martínez y de Marlon, renunció a la defensa alegando que en la jurisdicción de justicia de San Francisco de Macorís no había garantías para el caso. Bueno, él podrá argumentar lo que él entienda. La realidad es otra. San Francisco de Macorís ha sido una de las jurisdicciones del Poder Judicial en la República Dominicana que ha sido más saneada a través del Consejo del Poder Judicial mediante juicios disciplinarios. Es decir, es una zona que poco a poco ha venido extirpando esas malas manzanas que hacen heder toda una canasta de personas muy serias, porque en el Poder Judicial hay muchas personas serias que han dedicado su vida completa a servir, prestando justicia. Sin embargo, el Poder Judicial está muy desacreditado por unos cuantos, que no es el caso. Sin embargo, volviendo a su pregunta,
La jurisdicción de San Francisco de Macorís ha llevado casos muy importantes históricamente hablando. Y todos han llegado a feliz puerto. Pero ¿qué sucede? Para unos abogados de defensa que pretenden exculpar totalmente a una persona que teniendo el cadáver de una menor de edad en el baúl de un carro, en una finca de su entero control, llamaron a la opinión pública para que esa bebé apareciera, lograr que una jurisdicción vea eso con los ojos que lo ve un abogado de la defensa es casi imposible. Por lo que no habrá jurisdicción, no solamente en la de San Francisco de Macorís, no habrá jurisdicción en ningún rincón de la República Dominicana donde él entienda que sus intereses están garantizados. Lo que él no sabe y no entiende es que no se trata de sus intereses. Se trata de los intereses de una menor de edad asesinada, embarazada de 5 meses. Se trata de los intereses de una sociedad completa que fue lastimada con una incertidumbre de 7 días buscando una niña que ya la madre de su novio la tenía escondida en el baúl de un carro. Y no solamente tenía escondida una simple novia, esa señora tenía el cadáver de su nieto en un baúl de un carro. ¿Cómo es? Repita eso. Esa señora tenía el cadáver de su nieto en la barriga de la madre en el baúl de un carro. Ella no solamente es cómplice de la muerte de Emily Peguero, una niña de 16 años de origen muy humilde, que tiene una casa con baños de letrina. Ella es cómplice del asesinato de su propio nieto. Y eso es lo preocupante de este caso. Cómo se trata de tergiversar la opinión pública, se tratan de utilizar subterfugios, como decir que hay una sospecha legítima en San Francisco de Macorís para no garantizarle los derechos a Marlene Martínez, por el amor de Dios. Los imputados tienen derechos, pero las víctimas también. Doctor, en su participación anterior, en consulta participativa, usted hizo alusión a una frase que me llamó mucho la atención. Y en aquel momento Opperman incluso le dijo, vuelvo a repetirla, y es que ningún criminal hace más de lo que necesita para cometer su objetivo. Si bien al momento de cometer este hecho, el objetivo principal era practicar un aborto, pero lo que hizo que la niña pues muriera fue ese golpe tan fuerte en la cabeza. ¿Entiende usted que desde el primer momento lo que se quería era darle muerte a los dos, tanto a Marlene como al niño? Al feto. Claro que sí. Desde mi óptica, Marlon Martínez, desde el primer momento que recogió a Emily Peguero el 23 de agosto a las 8 de la mañana por su casa en Cenoví, sabía que el final de ese día era meter a Emily Peguero en un saco que ya él tenía en el baúl de su carro. Marlon, ¿cree usted que él pudo planear la desaparición física, o sea, el asesinato de su novia embarazada de su bebé? Creo que sí. Estoy Así. convencido de que sí. Un joven tan inteligente, un joven brillante. Miren, yo siempre he dicho que para poder entender la comisión de un crimen hay que ir sobre los pasos de quien lo cometió. Yo investigué un poco la vida de Marlon Martínez y es un joven realmente muy aplicado, que cumplía las reglas, pero no tal vez porque él así lo deseaba, sino porque tenía un miedo horrendo a su madre. Llegó inclusive a declararle a vecinos que estaba cansado de su mamá, que lo tenía loco, que él quería quitarse la vida, antes de que ocurriera lo de Emily Peguero. Es decir, frente a la presión de su madre, de que resolviera ese problema como fuere, que ella no quería emparentarse con esa familia, un muchacho prácticamente menor de edad, porque acababa de cumplir los 18 años, frente a amenazas bajo orden o condición, no le quedaba otra salida que complacer a su mamá. Y trató de resolver ese problema y no pudo resolverlo. ¿Esto no pudiera constituirse una causa atenuante para atenuar la condena, la posible condena a Marlon Martínez? ¿Eso que usted está diciendo? No, porque la forma en que ocurrió el crimen y la forma en que él accionó después de la ocurrencia del crimen, en ese mismo instante, dan a entender cierto grado de planificación y cierto grado de saña para cometer ese crimen. O sea, que no creo que eso se convierta en un atenuante de ningún tipo. Doctor, entonces queda definitivamente establecido que ahí no hubo una doctora, una médico,
que ahí no hubo intento de hacer practicar un curetaje, un aborto. Desde mi óptica, aborto forzado no hubo. No hubo aborto con maquinarias, con personal especializado, Paletas, como le con llaman, forceps. instrumentos, no, para nada. Desde mi óptica, no. O sea que, y esta doctora que involucraron, que dijeron, que la interrogaron. Mire, nosotros logramos comprobar, por eso dije ahorita que nosotros queremos justicia, pero vamos a ser justos. Nosotros pudimos comprobar que esa doctora, que no recuerdo su nombre, en los momentos de la comisión del hecho, ni siquiera estaba en San Francisco de Macorís. No estaba en San Francisco de Macorís. Y lo logramos comprobar a través de imágenes y pruebas científicas. O sea, no es que nadie nos los contó ni nos los informó, sino que pudimos comprobarlo de manera fehaciente. Tanto Doctor, yo como el Ministerio Público, los padres, todo el mundo. la finca donde se escondió el cadáver, ¿de quién es? Es de una familia, apellido Pereira, de Moca. Creo que Marlene Martínez tenía alguna relación sentimental con alguno de los hijos del señor mayor que es apellido Pereira, que ha dado declaración en los medios de comunicación. Pero los propietarios de esa finca no tienen ningún tipo de conocimiento o control de lo que pasó ahí en ese momento. No, de lo que pudo haber sucedido, no, pero lo que sucedió luego con meter en la finca de esta persona un vehículo con un cadáver baúl, durar 4 días el cadáver ahí dentro, venir de noche, hacer una reunión, sacarlo, o sea. Sí, mira, el cuidador de esa finca, lo refieren tanto las declaraciones de Simón Bolívar Ureña Almanzar como sus propias declaraciones, fue sacado de la finca por Marlene Martínez cuando iban a desmontar el cadáver de la camioneta. Supuestamente bajo el entendido de comprar algunos calmantes o agua fuera de la finca. Es decir, que no vio el movimiento Él del no cadáver. se enteró realmente del movimiento del Es cadáver. correcto. Oye, uno viendo y escuchando a Jessica, al doctor, uno dice, esto parece ser un crimen de película. Un Pero no hay crimen crimen perfecto. planificado, donde hubieron reuniones, donde se tomaron varias decisiones conjuntas para... lo que no pudieron fue desaparecer realmente el Mira, cuerpo. aparentemente Marlene Martínez tenía una mala asesoría y ella entendía que si desaparecía el cadáver no había delito. Pero ya hemos dicho en innumerables ocasiones, lo dijimos el primer día que asumimos este proceso, antes de que apareciera el cadáver de la niña, que hay precedentes en otros países donde se logra demostrar la ocurrencia de un asesinato, aunque el cadáver no aparezca, se han logrado condenas en contra de personas por esos hechos. Porque imagínese usted que la jurisprudencia permita que el cadáver que no aparezca, aunque hayan evidencias accesorias, pues no habrá proceso. La finalidad de cualquier asesino sería desaparecer un cadáver. Claro. Doctor, yo quisiera que nuestro amigo José Luis pues nos enfoque, al momento de darle las gracias, enfoque nuestro botón, que ustedes son los primeros invitados a los que Muy lindo. hemos investido. Hemos colocado nuestro botón de nuestra campaña de este año, No la mate, cuídela, haciéndole un llamado a que se hagan eco de esto que hacemos como un pequeño granito de arena para tratar de paliar un poco este flagelo. Doctora Autria María Javier Alvarado, comprometida con consulta participativa y con nuestra campaña para un próximo programa inextenso, al doctor José Martínez Opperman, que sabemos de antemano que se ha echado una mochila muy pesada. Pensé hasta en el padre Rogelio cuando decía que tenía en la mochila los bloques de ladrillo en este caso. Doctor, realmente yo tengo que felicitarle por 2 razones poderosas. Porque usted asumió una defensa, no solamente en defensa de la familia de Marlene Martínez, sino como usted señalaba anteriormente, en defensa de la sociedad. Porque ese caso, tal vez como ningún otro en muchos años, realmente hirió de gravedad a la sociedad dominicana. Y segundo, porque lo ha hecho sin cobrar un peso por sus servicios. De mi parte, gracias, doctor, por ese aporte a la sociedad. Gracias a ambos por estar en consulta participativa y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.